Cordial saludo para todos, mi nombre es Marcela Moreno, estudiante de Contaduría Pública de la Uniminuto y este video se hace para la materia de Desarrollo Social Contemporáneo. Vamos a hablar sobre las alternativas al desarrollo y movimientos sociales latinoamericanos. Dentro del análisis de los diferentes modelos de desarrollo económico y las alternativas para el mismo, es pertinente también revisar la generación de algunos movimientos sociales que han buscado generar transformaciones en Latinoamérica. Siendo así, se revisaron los textos Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina, una breve guía heterodoxa de Eduardo Budinaz, y Mercados campesinos en Bogotá, una alternativa a la concentración empresarial en la cadena agroalimentaria y elemento fundamental por la soberanía alimentaria de Freddy Ordóñez. También se tuvo en cuenta el podcast, otras formas de producción, intercambio y consumo, la vida después de la pandemia, otras formas de pensar lo cotidiano del CET Bogotá San Camilo de la Uniminuto, que presentan algunas experiencias en torno a este tema. Lo primero que debemos hacer es reconocer qué es un movimiento social. La forma más sencilla es de acuerdo con las características que estos tienen. Según Martínez y Pérez, estos tienen una cognición social que lleva a enfatizar valores humanísticos como la dignidad, igualdad, autonomía, sensibilidad, libertad, alteridad, entre otros. La orientación al cambio social. Para esto se requiere favorecer la participación y fortalecer el papel de la sociedad civil. Se concede gran importancia a la comunicación social, no a la mera información. En este sentido, se potencia la cultura democrática, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Se critica la manipulación de la información y se promueve la interlocución fonativa, en la que adquiere un papel importante los medios de comunicación de la comunidad. Hay una armonización entre el hombre y la naturaleza. Hay una denuncia de las presiones económicas y de las desigualdades sociales y laborales, incitaciones al consumismo, marginación, abusos burocráticos, entre otros. Se desafía a las élites o a las autoridades, generalmente en aspectos culturales o políticos, defensa de la cultura popular frente a la amenaza del globalismo. La estructura interna de los movimientos sociales suele ser horizontal en lugar de jerarquizada. Lo que se quiere conseguir con esto es la participación y la autonomía personal, no el sometimiento al líder. La conducta colectiva es variopinta y generalmente legal. Se encamina a llamar la atención de la opinión pública para poder cambiarla. No se suele recurrir a la violencia. Por el contrario, es frecuente organizar actos lúdicos festivos de gran espectacularidad, siendo así aquellos grupos, organizaciones, iniciativas o experiencias que estén enmarcadas en algunas de estas características mencionadas anteriormente, pero sobre todo que su finalidad última sea la transformación de la sociedad, reflejo de un modelo de desarrollo hegemónico dominante y que brinde alternativas de desarrollo para grupos sociales específicos y en oportunidades generales podremos considerarlos movimientos sociales. Ya que un movimiento social es un agente de influencia y persuasión que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos de la realidad, es obvio que estas experiencias presenten diferentes intereses o luchas que vayan contracorriente. En ese orden de ideas podríamos destacar que en la experiencia de Sánchez, el uso racional del automóvil y su posibilidad de compartirlo, el aprovechamiento de los saberes de los adultos mayores como la transmisión, aprendizaje y ejecución, o el fortalecimiento de una economía local a través de una red de intercambio autosostenible. Como lo menciona Martin, los movimientos sociales son actores políticos colectivos de carácter movilizador y por lo tanto un espacio de participación que persigue objetivos de cambio a través de acciones generalmente no convencionales y que para ello actúan con cierta continuidad. Con esta perspectiva es interesante encontrar que los movimientos sociales que propone, por ejemplo, Budinaz, como el feminismo, el ambientalismo radical, el biocentrismo, entre otros, surgen de las experiencias del pueblo latinoamericano frente a lo que el autor denomina la idea de progreso y la cultura eurocéntrica, que redujo a los latinos y a sus tierras a una despensa de recursos, bienes y servicios y que, reforzada por el modelo de desarrollo dominante, marginó a sectores de la población como los indígenas o las mujeres a un segundo, incluso un tercer papel en el desarrollo de la sociedad.
Para el caso de la experiencia plasmada en el texto de Ordóñez, el movimiento de los mercados campesinos surge de dos preocupaciones. La primera, cómo garantizar la seguridad alimentaria en la ciudad de Bogotá para sus habitantes. Y la segunda, cómo garantizar que la producción agrícola campesina llegue a los capitalinos sin generar los sobrecostos y el control de la comercialización que influyen en el precio final de los alimentos y donde estos recursos apenas si llegan al campesinado. Por otro lado, la experiencia compartida por Jorge Sánchez en el podcast nace también de la visión diferenciada del invitado con respecto a la forma como desarrollan tradicionalmente algunas actividades, como el transporte individual, el olvido y el rezago de las personas de la tercera edad o la falta de solidaridad económica en la que vivimos. Así pues, en resumen, el hilo conductor de los diferentes modelos sociales es un ejercicio de rebeldía, en el buen sentido de la palabra, a los modelos de desarrollo imperantes y que por su propia naturaleza generan desigualdad, pobreza, hambre y discriminación para diferentes actores sociales. Ya manifestaba Martin que los movimientos sociales deben recorrer un largo camino y superar muchos retos antes de convertirse en impulsores del cambio social. Y estas experiencias han encontrado algunos desafíos. El primero, y que es común a todos, es la imposición de políticas públicas sociales y económicas alineadas con el modelo de desarrollo dominante y que responden a sus principios y finalidades. La segunda, que también es común a todas, es la cultura de las personas que se ven impactadas directa o indirectamente por estas propuestas, ya que muchas veces el miedo al cambio y el costumbrismo en factores sociales y económicos generan un terrorismo psicológico que impide la transformación del pensamiento colectivo. Ahora bien, en el caso de los mercados campesinos, podríamos citar que sus propios desafíos están dados en aspectos de logística, como el transporte, instalaciones, la publicidad, que permitan llegar más y mejor a la población cubriendo una mayor área. En aspectos de mercadeo, en términos de sana competitividad entre ellos, pero sobre todo con comerciantes que se ven afectados en sus finanzas por esta propuesta, y un aspecto cultural, cambiando la mentalidad del ciudadano, haciéndole entender la importancia del campesino y las ventajas de adquirir sus productos fuera del enmarque comercial. Los desafíos de los movimientos sociales que presenta Godinás podrían radicar en el interés de realizar transformaciones sociales a gran escala, que cambien bruscamente las políticas públicas y que no encuentren eco en grandes grupos de la sociedad, ya que los obligaría a salir de sus zonas de confort y modificar los estilos de vida y las concepciones arraigadas que se tienen. Por su parte, y en contraposición a lo anterior, Sánchez encontrará que su bajo rango de ejecución únicamente lo vemos en el municipio de San Francisco, Cundinamarca. Algunas de sus propuestas se podrían estancar al encontrar limitantes en el uso de su moneda local, la tucaneta, y el posible colapso de esta red local de intercambio cuando los bienes o servicios no satisfagan enteramente las necesidades o cuando se necesite comercializar con pesos colombianos y no exista una casa de cambio para esta moneda. También factores como la inseguridad o su percepción y la desconfianza golpeen propuestas como la de vecinos viajando y su razón de ser pierda fuerza. Las razones por las cuales cada una de las experiencias se constituyen en una alternativa al desarrollo. En el primero de los casos, Godinás se puede considerar que esa experiencia es una alternativa de desarrollo en la medida que el autor presenta de manera académica, sistemática y organizada una visión fácil de entender de por qué se hace necesario crear alternativas de desarrollo y cómo éstas combaten el modelo de desarrollo dominante. Por otro lado, las propuestas hechas por Sánchez en el podcast muestran cómo se puede establecer una economía solidaria fuera de criterios económicos capitalistas como el acaparamiento, la fluctuación de precios o los monopolios. También que el valor del conocimiento y sabiduría de las personas de la tercera edad debe repensarse en una sociedad donde ellos son infravalorados, excluidos y relegados de las principales funciones sociales y económicas. También que principios
como la solidaridad, el desinterés, el servicio y el compañerismo deben ser los abanderados en una sociedad que piensa en y como comunidad y no solamente en el individuo. Finalmente, el pensamiento en políticas públicas de seguridad alimentaria, la inclusión del campesinado en estas políticas y en su ejecución, así como la comercialización alternativa de alimentos, se convierten en elementos que permiten identificar los mercados campesinos como una alternativa que combata el modelo económico capitalista y que de paso se convierten en una opción diferente y diferenciada para el desarrollo.